¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a La Cantera TV. Bienvenidos al primer y único programa dedicado a las divisiones inferiores, tanto de Newell's como de Rosario Central. Nos encuentran en las redes sociales, en Facebook como La Cantera TV, en Twitter, @cantera_ros, y en nuestro canal de YouTube, La Cantera TV. Pueden ver los programas que hacemos cada martes por la noche en la pantalla de Canal 4 Express. Este último fin de semana se disputó la fecha número 10 del torneo Superliga Juveniles de AFA. Rosario Central enfrentó a Boca, 2 triunfos y 4 derrotas para el canalla, y Newell's tuvo una buena jornada ante San Lorenzo con 3 triunfos, un empate y 2 derrotas. Además, esta noche nos visita José Cosco Pascutini, un hombre de fútbol, un nombre emblemático en la historia de Rosario Central, con quien estaremos conversando. Vamos a ver las placas, lo que sucedió en la fecha número 10. Rosario Central, lo dicho, enfrentó a Boca Juniors. Las divisiones menores lo hicieron en el Ciudad Deportiva. La séptima ganó 1-0, la octava perdió 3-2 y triunfo de la novena 3-1. Las mayores jugaron en Ezeiza, caída 2-0 en cuarta. La quinta perdió 2-1, mismo resultado para la sexta división. Vamos a ver también la placa con los resultados de la Lepra de Newell's ante San Lorenzo. Las divisiones mayores jugaron en el centro de entrenamiento Jorge Bernardo Grifa, triunfo 2-0 en cuarta. La quinta se impuso 3-1 y la sexta cayó 2-1. Las divisiones menores jugaron en Buenos Aires. La séptima ganó 3-2, empate en 0 de la octava y gran triunfo 5-3 de la novena división. Nosotros vamos a una pequeña pausa y tras la misma se sienta con nosotros el Coco Pascutini. Fantasy Impresiones, Rioja 1165, 0341 424 8960, 445 0285, 426 6074. Fantasy Impresiones. Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente. UTGRA Rosario, Presidente Roca 1035, teléfono 449-0817. Comunicate a través de nuestras redes sociales, Facebook, UTGRA Rosario, Instagram, UTGRA Rosario, Twitter, @UTGRAR. UTGRA Rosario, siempre junto a los trabajadores. Éxito en Rosario. Circo Rodas. Más de 40 artistas en escena. Motociclistas suicidas en el Lobo de la Muerte. El show de aguas danzantes. Ahora, con super promoción. 2x1. Si escuchaste bien, 2x1. Paga 1. Entra 2. Diariamente 21 horas. Rotonda Avenida Francia. Rodas. 2x1. Y nos damos el gusto de presentar a José Coco Pascutini. Coco, gracias por estar con nosotros en La Cantera TV. No, gracias a ustedes, un gusto. Coco, primero que nada, queremos qué es actualmente de tu vida. Sabemos que viajas mucho, que das charlas. ¿Qué estás haciendo? Mira, he estado en la Comebol, he sido invitado, he estado ahí reunido dando algunas charlas, y después viajo mucho a Perú, porque tengo mi hijo. Entonces allá en Perú, en Lima principalmente, voy a hablar mucho de fútbol con el técnico Daniel Ahmed, que es el coordinador de los juveniles de la selección de Perú. Y bueno, y después acá en Rosario también salgo algunas veces por el interior y bueno, me la paso así, charlando siempre de fútbol. Coco, esto es La Cantera TV, es un programa dedicado exclusivamente a las divisiones inferiores, de Central, de Newell's. Bueno, usted es un hombre que pasó toda su adolescencia en las divisiones inferiores de Central. ¿Qué recuerda de aquella época? Y recuerdo cosas todas gratas y no tan gratas. Es decir, me acuerdo de un principio cuando me tocó debutar, lo hice con Pancho Erauskin. Yo estaba jugando en Colombia y bueno, tenía contrato en el América de Cali, en la cual había salido campeón. Y bueno, entonces llegó un momento en que quería yo jugar un año más, pero de acá de Central, el escribano Vesco, que en paz descanse, me dice: mira, es el último año que te esperamos porque si no ponemos otro. Así que tuve que resignarme y venirme. Por supuesto que no estoy arrepentido. En esa época pasamos momentos muy buenos. Yo no tenía la experiencia, por supuesto, claro, que después no la tenía. Y a mí me cambió la vida en el año 90 y pico, 99, cuando el R2000 agarra Central, porque era una crítica muy dura contra la división inferior, nos sacábamos jugadores. Bueno, y a partir de ahí tuve la experiencia de ya estar solo. Me tocó ir al Toluca de México, después a Vélez.
En fin, me tocó ir por varios clubes en la cual realmente la pasé muy bien y por supuesto vine a Central. Y en Central he tenido buenas y malas y siempre por problemas extrafutbolísticos me he tenido que ir. Como futbolista, sabemos que en divisiones inferiores salió campeón en sexta, en quinta, en cuarta, en reserva también. ¿Cómo era jugar en las divisiones inferiores en aquella época? Es muy buena pregunta. Es decir, nosotros en esa época no practicábamos, teníamos al señor Casulo, que era el técnico, era como un padre. Y para jugar los días domingos, que se jugaba los días domingos, el día viernes nosotros, el que iba a jugar recibió un telegrama en la casa y uno siempre ansioso de esperar ese telegrama para ver si estaba convocado, ¿no? Bueno, yo tuve la fortuna, digamos, aparte de jugar, de hacer muy buenos compañeros, que hasta el día de hoy los tengo. En caso, bueno, de Aldo, de Poy, de Gordo Palma, de, qué sé yo, de May, del negro Magor de Punta, que, bueno, ahora no recuerdo, pero, bueno, mucha gente. Y, bueno, hasta que llegué al plantel profesional, y en la cual ahí me hace debutar Manuel Judis. Me hace debutar realmente, bueno, y a partir de ahí empecé a ser profesional. Pero mi historia, digamos, futbolística, yo he tenido una fortuna increíble porque he tenido grandes maestros. El primero fue, sin ninguna duda, Miguelino Mirielo. A mí Miguelino Mirielo, yo de la parte, digamos, humana, educativa, todo, le debo gran porcentaje de mi vida a él. Y por supuesto que después tuvo Timoteo Grigol, que eran más que técnicos maestros, es decir, claro, eran muy claros, te decían que la profesión esta duraba un tiempo determinado, que tenías que prepararte y estudiar, que es lo que yo después traté de hacer en los casi 30 años que estuve o más en los juveniles, ¿no? ¿Se perdió ahora esa importancia en el estudio para vos? Y yo creo que sí, hoy se le da fundamentalmente mucho privilegio al dinero, que lo que antes uno no pensaba en eso. Es decir, nosotros pensábamos, los chicos que empezábamos en sexta, quinta, cuarta, era llegar a la primera división, vestir la camiseta y con eso haber cumplido. Por supuesto que los tiempos han cambiado. Y yo tuve la suerte de jugar muchísimo tiempo. Yo tuve que reemplazar a un jugador, a Chocha Casares, que era un jugador exquisito, un jugador de mucho talento. Yo era todo lo contrario. Pero bueno, después con los partidos, con los títulos que ganamos, yo creo que me gané la confianza de la gente. Y sin una duda siempre fui un agradecido a la hinchada de Central, porque realmente ha sido de mutuo respeto tanto de ellos hacia mí como de mi persona hacia ellos. Es mutuo, ¿no? Es mutuo. Coco, correcto. le tocó ganar el primer título de la historia de Rosario Central y también le tocó ganar el primer título de la historia de América de Cali. Sí. ¿Qué significa para usted? Porque encima era un referente, era un capitán en el equipo colombiano. Sí. ¿Qué significa para usted ahora, haciendo memoria y recordando aquellos tiempos? Y mira, realmente siempre todavía de Colombia, siempre todas las semanas recibo gente de Colombia, porque son los hijos de los que me han visto jugar, porque claro, lamentablemente algunos posiblemente ya no esté. Pero el primer título de Central, sin una duda, que teníamos a don Ángel Labruna, que para mí fue una persona, digamos, que tenía una visión para ver jugadores fantástica. Es decir, no era un trabajador, por eso en el fútbol nadie tiene la verdad. Este señor, don Ángel, con el profesor Torresilla, tenían un buen trato, todo, y sabía mucho de fútbol. Bueno, salimos campeón por primera vez. Vos sabés que ese campeonato, lo digo siempre a título, cuando estoy en el café, no le disfruté mucho, porque a pesar de que ganamos, le ganamos a San Lorenzo 2-1, pero jugamos en la cancha de Newell, el primer gol viene por un error garrafal mío, pero un error que realmente los cuatro costados de la tribuna, pobre mi madre querida. Con decirte que ese día fue mi señora por primera vez a la cancha y nunca más fue. Gracias a Dios después ganamos todo, pero bueno. Así contento. Todo lo marcó eso. Me marcó, sí.
Y por supuesto después, fue una época después que salíamos subcampeón, en el 73 volvimos a salir campeón, Claro, sí. todo. Realmente fue una época muy buena porque Central tenía un orden en cuanto al trabajo, tanto de divisiones inferiores hacia la primera. Se trabajaba todo ordenadamente. Bueno, una prueba de eso es, usted estuvo 10 años, una década jugando en la primera división de Central, Sí, aproximadamente. No, más, estuve del 66 hasta, sí, un poquito más. Pero bueno, mucho tiempo. Y cuando me voy a Colombia, me toca también jugar en la América de Cali, que cuando yo llego a la América de Cali, para que la gente sepa, en esa época Cali había dos equipos, el Deportivo Cali, que era el máximo equipo, digamos, de Colombia junto a Millonarios de Bogotá, y la América. La América era un equipo humilde, pobre, pero bueno, lo agarraron unos directivos en la cual en esa época compraron jugadores importantes, el Pinino Más, que jugó en River, Constantino, un chico, un arquero de Colón de Santa Fe, y bueno, no fue bien, hasta que llegó un técnico que le cambió la historia a la América, fue el doctor Gabriel Ochoa Uribe. Hoy tiene 89 años y realmente se lo ve muy bien. Y bueno, ahí fue tan inteligente ese hombre que gracias a él yo creo, y por supuesto a los jugadores que eligió, salimos campeón. Y bueno, todavía estamos en el recuerdo de la gente porque, te reitero, no hay una semana que no me manden, yo dije en mail, un WhatsApp en la cual siempre la gente se acuerda, ¿no? Fue difícil vivir esa época en Colombia, después llegó, bueno, la era de Pablo Escobar también. No, es que yo viví esa época. Claro, por eso. No, yo la viví. No, fíjate vos que siempre lo comento con los amigos del café o en charlas, no nos damos cuenta nosotros. Nosotros cuando íbamos a Medellín, que era la contra nuestra, claro, sí. Era Cali contra Medellín, parábamos en el mismo hotel, en un hotel en Medellín, y cuando íbamos a desayunar, almorzar, siempre el plantel de Atlético Nacional estaba a 10 pasos nuestro. Y en esa época venía Pablo Escobar y le decía a los jugadores, iba tocando uno cada uno y le decía, vamos berraco, a esto hay que ganarle. Berraco tiene dos significados en Colombia. Cuando te lo dice de esa forma, significa que te da aliento, te da motivación para... aliento, claro. Un aliento. O te lo puede decir berraco como diciendo unas malas palabras. Pero y el nuestro, Miguel Rodríguez Orejuela, que fue un gran presidente para nosotros, nos decía lo mismo a nosotros. Y mayormente ganábamos casi nosotros siempre. Por supuesto que Atlético Nacional después ganó la Copa Intercontinental, logró lo que no logró la América, a pesar de que los campeonatos no sé cómo estarán, pero la América, yo me retiro en el año 82 y del 79 que salimos campeones hasta el 90, América era siempre campeón. Pero bueno, yo ya después me retiré, pero lo que sí iba todos los años a ver a este señor. Todos los años yo cada 15, me tomaba 15 días y me lo iba a ver a Miguel Rodríguez Orejuela, que era el presidente del club, ¿no? Muchos recuerdos. Coco, después, bueno, se retiró y tuvo toda una vida posterior a ser futbolista ligada al trabajo en la coordinación de las divisiones inferiores. ¿Qué encontró en ese ámbito que nunca pudo separarse de allí? No, primero, la historia empieza con... Yo empiezo en Central como un técnico más, claro, acompañado sí. de Braskin. Y al año, a los 2 años, yo por supuesto no tenía experiencia en nada. Tengo la mala fortuna, digamos, Central hace una mala campaña y el escribano Vesco, cuando nos vamos al descenso, me dice, tenés que tomar el equipo. No, le digo, no estoy preparado, le digo, aparte no estaba preparado, de verdad. Y lo tomé como 5 o 6 partidos por una necesidad, digamos, del club. Bueno, el equipo ya prácticamente estaba en el descenso y eso me quedó marcado. Por supuesto que yo después seguí como coordinador y te reitero lo que te dije antes, mi vida futbolística cambia cuando después de muchos años Central, en la cual eran años de muchas diferencias, muchos problemas políticos, toma la conducción el R2000 y que había ganado las elecciones, bueno,
ellos tenían otra política, yo me voy a Toluca y ahí cambia, gracias a Dios, a ver, ¿cómo te puedo decir? Mi expectativa. Claro. Ya me manejo solo, tengo la suerte en Toluca que Toluca, para que la gente sepa, es el dueño de la cerveza Corona. Es un club muy importante. Tuve 3 años ahí. Cuando termino me vienen a buscar, pues yo tenía, que en paz descanse hoy, un chico Fogel, que fue compañero mío, él estaba en Puebla, y me viene a buscar la Volkswagen que tenía para hacerme un contrato de 5 años. Le digo que no, y me vengo a Argentina, y bueno, ahí me llama Raúl Gámez, que era el presidente de Vélez, y siempre recuerdo las palabras que me quedó para toda mi vida, ¿no? Lo que era tener un proyecto de club. El Raúl Gámez me dijo en un hotel acá en Rosario, me dice, mira, Coco, dice, yo lo único que quiero para Vélez es que vos me saques 2 jugadores por año para que yo pueda vender y así seguir subsistiendo. Bueno, efectivamente, digo, no hay ningún problema. Que la cuarta, la quinta se haga campeón, olvidate. Me interesa que lleguen jugadores a la primera. Y lo logramos. Y voy a contar una anécdota que la conté muy pocas veces, lo que es trabajar en grupo, ¿no? Al año y pico de estar, viene Marcelo Bielsa de técnico. Por supuesto, Marcelo, tipo muy especial, él había estado en Newell's, yo en Central, entonces me pide una reunión. Le digo, sí, con mucho gusto. Nos reunimos en un hotel en Buenos Aires y bueno, él me da a entender que yo, siendo de Central, de Newell's, le dije, mira, vas a tener todo mi apoyo porque yo lo que quiero, primero que la primera división no me interesa y me interesa que te vaya bien a vos. Bueno, perfecto, después de 2 horas. A la semana de estar trabajando, me viene y me dice, porque en esa época no teníamos la villa, trabajábamos todos en Vélez. Me dice, Coco, mira, me dice, me está faltando un número 8. Esto es lo que trabajar en grupo y asociado con el técnico de la primera. Digo, no te preocupes, yo tengo un chico en la quinta que es muy buen jugador, Falcón, que después llegó a la primera y fue a Racing. Bueno, se lo lleva, a los 2 días se lesiona. Gritaba, estaba Marcelo, que tronaba. Le digo, no te preocupes que tengo otro, que es más chico pero mejor. Y era Castromán. Mira. ¿Qué pasa? Castromán, él sale campeón y Castromán es vendido después al Lazio. ¿Por qué cuento esto? Porque eso es trabajar en común acuerdo con el técnico de la primera. Y por supuesto que Vélez tenía un proyecto de futbolista tanto de inferiores como de primera, ¿no? Bueno, y eso me marcó después. Volví a Central, estuve en Estudiantes muy bien, estuve en Lanús muy bien, y en Vélez estuve 2 veces yo. Así que realmente... Ahora vamos a una pequeña tanda, Coco, y nos sigue contando cómo fue ese periodo ya después de la experiencia con Marcelo en Vélez, pasó por Lanús, Estudiantes, volvió a Central. Vamos a ir a una pequeña pausa y seguimos con Coco Pascutini en La Cantera TV. Doctor Balbi, Emergencias Veterinarias, las 24 horas, 0341 155 97 51 08. Richieri 1033 438 2330 www.doctorbalbi.com.ar. Fantasy Impresiones, Rioja 1165, 0341 424 8960, 445 0285, 426 6074. Fantasy Impresiones. Seguimos con José Pascutini. Bueno, Coco, después también le tocó pasar por Lanús, Estudiantes y siempre ligado a las divisiones inferiores, ¿verdad? Exacto, correcto. Sí, en Estudiantes estuve casi 3 años muy bien, realmente muy bien. Después en Lanús, bueno, estuve casi prácticamente 1 año porque tuve un problema y siempre volviendo a Central, pero cada vez que volvía a Central siempre tenía un problema. Tenía un problema con... siempre eran temas extrafutbolístico, ¿no? Que en la cual la última vez tuve un problema digamos, familiar, que perjudicó mucho a mi señora desde el punto de vista en que me pintaron el edificio, todo problemas que lo tenía que soportar yo porque
era todo problema entre determinada gente con la institución. Pero bueno, de una forma u otra yo soy un tipo agradecido a Central. Te imaginas, yo siempre comento entre los amigos, yo entré a los 12 años y me fui a los 32. Es decir, toda una vida en Central, así que yo a la gente de Central, viste, la quiero muchísimo y aparte, siendo jugador, tengo los mejores recuerdos. Seguro, seguro. Coco, ¿qué es lo más importante en la formación de un juvenil, de un futbolista? Es muy buena pregunta. Yo creo que hay varias cosas importantes. Primero, está en quién maneja el juvenil. Tiene que ser una persona idónea, preparada, que es uno de los grandes problemas que hoy tenemos en el fútbol argentino. Pero yo creo que hay que hacerle ver primero que la primera función o misión es decirle que el futbolista que juega al fútbol tiene que estudiar. Sí o sí tiene que estudiar, porque uno, como técnico, no sabe, no tiene la bola de cristal quién va a llegar a la primera. Seguro. Y yo tengo la satisfacción hoy, después de haber estado 30 y pico de años, de ver personas ya padres de familia, que son profesionales, que están muy bien de familia, y recuerdan lo que uno les decía. Yo, por ejemplo, a los chicos que tenían pensión, estudiaban sí o sí, si no estudiaban se iba a su casa. No me interesaba si a los 14 o 15 años jugaban bien, no me interesaba que estudiaran. Para el bien de ellos, por eso ese agradecimiento. Y por supuesto que a todo el mundo uno en las reuniones le decía, y era una, digamos, propuesta que yo le hacía a los técnicos para que se lo digan a los jugadores, ¿no?, de distintas categorías que tenía. Prioridad número 1, educación, y sin ninguna duda que el objetivo era llegar a la primera división. Cuando vos le preguntabas a un jugador qué es lo que ellos querían, yo quiero llegar a la primera división de Rosario Central y disfrutar. Que me parece lo más correcto y lo más normal, ¿no? Coco, y a un futbolista por ahí que ve frustrada su llegada a la primera división, que entra en un momento de bajón, ¿qué se le dice? ¿Cómo se lo motiva? Bueno, había que decirle la verdad, es decir, hay un libro de Jorge Grifa, Jorge es un tipo muy inteligente, dice que los coordinadores somos los peores en un equipo, porque siempre tenemos que decir que no, y es verdad. Y este decir que no siempre nos tocaba en la época de junio, cuando vos tenías que dejar jugadores libres, ¿te imaginás? Por ejemplo, había 15 jugadores para hacerle contrato y el club se le podía hacer contrato a 5, y a los otros 10 vos qué le decías. Claro. Entonces había que decirle, pero previo a eso, esos chicos habían estado 7, 8 años atrás, en la cual uno lo venía ya le venía diciendo, prepárense, porque cuando el día que le hagan contrato uno no sabe, porque el contrato, para que la gente sepa, no depende del coordinador, depende de muchas circunstancias. Una de las primeras circunstancias, de acuerdo al técnico de primera que vos tengas y a la necesidad, digamos, de que tenga ese técnico en los puestos que le hace falta. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, si vos tenés 15 jugadores, prácticamente se le hacía contrato a 4 o 5, y los otros, era difícil, pero era el trabajo de uno, lamentablemente. Yo, por ejemplo, una de las anécdotas que más me acuerdo de lo último es de Eduardo Domínguez. Eduardo no, como el chiquito... Neri. Neri Domínguez. Neri Domínguez, yo en los últimos años Central no la pasamos bien, porque Central yo tuve que aguantarme 3 años en la B. Claro, seguro. Y aguantar 3 años en la B a chicos, hay que hablarle bien, había que decirle la realidad, todo. Y fue en la época que donde más jugadores Central sacó. Y no me olvido nunca de Neri. Un día vine el representante una mañana a la Ciudad Deportiva y me viene, yo lo conozco, tengo relaciones. Me llegó como, yo le había hablado allá al chico, que si venía, que le dijera que no. Porque le veía que podía llegar. Entonces, el chico juega en la local. Y entonces me dice, me vengo a buscar a Neri para llevármelo a un club. No, Neri no se va. Quería hablar con el pibe, anda, habla. Fue el chico y le dijo que no, le llevaba a un club que no tenía. Y ese chico después jugó en la Primera Central, después se fue a México, después se fue a Independiente, Racing. Entonces, el chico me hizo caso, tuve la fortuna de que me hizo caso. Que si no, hubiese desaparecido
pueden desaparecer mucho. ¿Es difícil lidiar con todas esas presiones que se reciben de la familia, de los representantes, directivos? ¿Es difícil o...? No, mira, a ver, hay que diferenciar. De la familia no, porque la familia no... A los chicos se le dice en el transcurso de los años que vos lo tenés acá, si viene el papá y la mamá para preguntar si se porta bien o mal, nada más. O si va bien en el colegio. Si juega o no juega, no se le da... Yo, por ejemplo, no le daba participación, lo atendía, por supuesto. Pero que se juegue o no se juegue, no. Después, en los directivos, no, porque cuando vos entras a un club, uno va con un proyecto, y el proyecto, yo siempre manejé con los presidentes de los clubes. En una época me manejé con el escribano Vesco, cuando fui a Vélez con Game, cuando fui a Lanús con Nicolás Russo. Es decir, entonces yo tenía el aval del presidente. Cualquier problema iba hacia ellos y ellos lo solucionaban en 2 minutos. Pero tenía un proyecto, y el proyecto ¿qué significaba? El proyecto significaba en que tenía el objetivo de sacar jugadores para el futuro de la primera división y tener un permanente contacto día a día con el técnico de la primera, que es lo que hay que hacer. Porque en un club, para conocimiento de la gente, lo que vale es que la primera división vaya bien, porque si en un club la primera división anda bien, las divisiones inferiores anda todo bien. Al contrario, si las divisiones inferiores andan bien y la primera no anda bien, no sirve para nada. Porque la gente se fija en la primera división, en el objetivo. ¿Cuántos chicos sacaron? 2 o 3. Tampoco el mito, digamos, de que 11 jugadores tienen que ser 8 de divisiones inferiores, no. Tienen que ser 2 o 3. Mucho más tampoco. Después los jugadores, para que entren a un plantel de primera división y que puedan dar sus frutos, es otro de los problemas. El jugador tiene que entrar, el juvenil por supuesto, cuando las cosas andan bien y que haya buenos referentes, porque yo lo he vivido en carne propia. Y lo he vivido como jugador y lo viví después como técnico. Yo mandaba a los jugadores cuando el técnico por supuesto me lo pedía. Quiero hacer una acotación. Yo siempre tuve una persona, si no iba yo tenía una persona que todos los días iba a hablar con el técnico de la primera, que esté en ese momento. En su momento mucho lo tuve a Huguito Galoni, que es un tipo excelente. Entonces él le iba diciendo los jugadores que ponían en reserva, después en la primera. Es decir, es un continuo, digamos, cambio de opinión diario entre la división inferior y la primera. No es que se manejaba la primera por un lado, la división inferior por otro. Todo junto, es que realmente se tiene que trabajar así. Hoy veo que hay algún club que la primera es un club, son quinta, la reserva es otro club, la división inferior otro club. No es así. Todos juntos tienen que trabajar. Exactamente, el objetivo es uno solo. Y bueno, realmente a mí me dio frutos, porque gracias a Dios donde que estuve, los objetivos siempre se cumplieron, ¿no? Coco, como agradecimiento por haber llegado hasta aquí a La Cantera TV, lo queremos invitar al Circo Rodas para que vaya cuando usted quiera, a divertirse, pasarla bien, y lo invitamos también a ver esta promoción del mejor circo del mundo, el Circo Rodas, que se encuentra en la ciudad de Rosario. Éxito en Rosario. Circo Rodas. Más de 40 artistas en escena. Motociclistas suicidas en el Lobo de la Muerte. El show de aguas danzantes. Ahora, con super promoción. 2x1. Si escuchaste bien, 2x1. Paga 1. Entra 2. Diariamente 21 horas. Rotonda Avenida Francia. Rodas. 2x1. Coco, muchísimas gracias por acompañarnos. Una pequeña reflexión que quiero compartir con los juveniles, a quien, trabajó mucho tiempo con ellos a lo largo de toda su vida. La reflexión que le digo a todos los de juveniles es decir, prioridad el estudio y que va acompañado de fútbol. Y después que cuando tengan la suerte de llegar a la primera división, que no se olviden de sus maestros que tuvieron abajo. Que lamentablemente el jugador de fútbol es un tipo muy especial. Yo lo digo con conocimiento de causa, yo fui jugador de fútbol. Y hay algunas veces que me he olvidado de la gente que me ayudó. Pero bueno, lo mejor para ustedes y muchas gracias por, esta invitación. Muchísimas gracias a usted, Coco. Pasaba José Coco Pascutini y nosotros vamos a la última pausa y venimos para el cierre de La Cantera TV. Doctor Balbi, Emergencias Veterinarias, las 24 horas, 0341 155 97 51 08. Richieri 1033 438 2330 www.doctorbalbi.com.ar.
Fantasy Impresiones, Rioja 1165, 0341 424 8960, 445 0285, 426 6074. Fantasy Impresiones. Último bloque de la Cantera TV, vamos a ver lo que será la fecha número 11 en la siguiente placa, lo que será la fecha de los equipos de Rosario Central. Enfrentará Aldo Civi, las menores en Mar del Plata, las mayores en Ciudad Deportiva. Y por su parte, Newell's enfrentará Atlético Tucumán, las menores en el Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Grifa y las mayores en Tucumán. Como cada martes, los invitamos a pasar un momento único en Rosarigasinos, este prestigioso bar de la ciudad de Rosario ubicado en Boulevard Avellaneda, esquina French. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes desde las 23:30 horas en esto que llamamos La Cantera TV. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.